Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien, aquí les presento la parte 21 de Creepypastas nuevas y largas, espero les guste. La primera historia se titula El Cuervo. Me encontraba solo inmerso en mi lúgubre habitación. La penumbra había sucedido al ocaso del sol. Mientras tanto, yo suprimía mi dolor intentando escribir, alumbrado únicamente por la luz de una vela. Sin embargo, los vagos recuerdos sobre la pérdida de mi amada Leonora invadían mi mente. Hacía mucho tiempo, el divino creador me la había arrebatado de mis brazos. Pero el dolor causado por su muerte aún me atormentaba. En algún momento de mi vida fui un conocido escritor. Mis novelas de terror eran de la fascinación del público. Sin embargo, nunca me conformé con mis escritos, todos parecían tener un defecto para mí. Había llegado al punto de desear más que nada en el mundo el poder escribir una novela perfecta. Sin embargo, con cada texto que escribía, mi frustración aumentaba. Tal había sido mi obsesión con escribir una novela perfecta, que cuando Leonora cayó enferma, no le presté la atención que debía. Era muy tarde ya y su enfermedad estaba muy avanzada como para poder recuperarse. Se encontraba en la fase terminal de un padecimiento que hasta entonces era desconocido por la medicina. Finalmente, terminó sucumbiendo a los 27 años de edad. Pronto, caí en el vicio de la bebida y la droga. Quería inhibir aquel dolor de alguna forma, y encontré en el licor y el opio la solución. Mientras vagabundeaba entre callejón y callejón, me encontré con un viejo amigo una noche. Se llamaba Eduardo. Pelo lustroso y bien vestido. Casi siempre solía llevar un saco, una corbata y unos zapatos muy finos. Poseía una actitud que con su sola presencia podía demostrar su muy fina elegancia. Era escritor igual a mí, y había logrado un rotundo éxito en los últimos años. Al verme en tan penoso estado, todo harapiento y lleno de mugre y vómito, se compadeció de mí. Me ofreció una habitación en su casa y comida. Me prometió que por la mañana iríamos a la tumba de mi esposa, ya que gracias a mis adicciones y a mi depresión, ni siquiera había ido a dejarle flores a la tumba donde sus restos descansaban. Es en ese punto cuando mi pesadilla comenzó. Llegada la mañana, partimos a visitar el sepulcro de mi amada en aquel sórdido y sombrío lugar donde sus restos descansaban. Una vez identificada su lápida, Eduardo me dejó a solas para que hablara con ella. Allí, entre la maleza que crecía en torno a su tumba, logré divisar un pequeño pájaro, un cuervo que tenía un ala rota, para ser exacto. Al verle moribundo, me recordó a mí en el estado tan lamentable en el que me encontraba hace apenas algunas horas. Lo tomé y lo llevé conmigo a casa. Pasaron los días y el animalito tuvo una pronta recuperación. Pensé que se iría con el tiempo. Sin embargo, por muy absurdo que suene, parecía que el animal gustaba de observarme. ¿Será que acaso me estaba volviendo loco? Podía jurar por mi difunta esposa que ese animal tenía una extraña forma de mirarme. Con el tiempo, retomé mi hábito hacia la escritura. Parecía ser que mi obsesión por escribir una novela perfecta había vuelto nuevamente, pero esta vez no lo hacía con el fin de satisfacer mi propio ego. ¡No! No sería así esta vez. Había jurado ante la tumba de mi amada Leonora que si volvía a escribir, sería en honor a ella. Es por eso que me encontraba en mi habitación en esos momentos, inmerso en un mundo donde nuestra imaginación se plasma en el papel. Concentrado y en silencio, me mantuve escribiendo durante todo el transcurso de la noche. Cuando finalmente pude notar que mi vela estaba por apagarse, me percaté de que ya era muy tarde como para seguir escribiendo. Me sentía muy cansado y me disponía a dormir, pero el sonido de un pequeño cuerpo cayendo sobre mi balcón irrumpía en mi disposición de conciliar el sueño. ¿Será el gato de Eduardo?, pensé. Y, en efecto, era el gato de Eduardo. El pobre animal yacía tirado en el suelo, tenía un corte en vertical desde su pecho hasta su estómago. Creo que está de más decir que el pobre se encontraba muerto. Me acerqué. No tenía ojos. Sus ojos habían sido removidos, sacados literalmente como por un par de garras. El nauseabundo olor de su cadáver que empezaba a descomponerse me forzó a devolver mis alimentos. Más que un vómito, fue un intenso calambre en el estómago que me obligó a que me postrara sobre mis rodillas. Solía no comer mucho, así que no había demasiado que vomitar. Doblegado aún por el dolor, pude notar cómo un extraño bulto revoloteaba atolondradamente por encima del gato de mi amigo. Era el cuervo, y este me volvía a mirar con esos extraños ojos que tenía.
Ojos que podía calificar ahora como malignos. A Eduardo le desagradó la muerte de su gato, por supuesto. Lo había tenido por muchos años y el hecho de verlo no solo muerto, sino en el estado en que quedó, lo entristecía aún más. Yo, por mi lado, no le comenté que había encontrado el cuervo junto al gato. En lo personal, sospechaba de ese cuervo. Siempre me había inquietado su manera de mirar a las personas, en especial a mí. Aunque era irracional, pensaba que ese cuervo me odiaba, pero aún más absurdo era pensar que el cuervo sabía que sospechaba de él. Puesto que desapareció los días siguientes, llegué a pensar que el maldito trataba de ocultarse como si supiera lo que hizo y ahora estaba tratando de evitarme a toda costa. O, al menos, eso era lo que pensaba. Durante las noches, podía sentir cómo algo me observaba mientras dormía. Para ser más específico, eran un par de ojos negros tan profundos como la noche misma, y a su vez lo suficientemente intensos como para producir un cierto temor en mí. Por las siguientes noches me fue muy difícil reconciliar el sueño, ya que su presencia simplemente me incomodaba. Una noche, mientras mis ojos divagaban a través del oscuro firmamento, me empecé a preguntar si en verdad aquel engendro del mal, como lo había apodado, sería tan solo un simple cuervo o si en realidad habría algo siniestro en él. Quizás me estaba volviendo loco, pero ¿y si no? Si tenía razón, entonces podría existir la posibilidad de que el maldito planeara hacer algo conmigo. Si así fuera, entonces, ¿qué sería? ¿Volverme más loco aún? ¿Matarme? En definitiva, tenía que dejar de pensar en eso, o comenzaría a afectarme en verdad. Pero había algo que aún no lograba sacar de mi cabeza. Era algo que me perturbaba desde que llevé a ese maldito engendro a la casa. Siempre tuve la duda de por qué tenía esa extraña forma de mirar a las personas, y en especial a mí. No era propio de un animal mirar de esa manera. La forma de mirar de sus ojos reflejaba nada más y nada menos que el mismo odio encarnado. ¿Será que acaso era algún ente malvado? ¿O tal vez la viva esencia del mal? ¿Qué era en realidad aquel maldito cuervo? Estaba paranoico en definitiva. Entre más lo pensaba, más me perturbaba a mí mismo. Quizás solo me sugestionaba. Sin embargo, mis pensamientos terminaron por verse interrumpidos cuando escuché un fuerte aleteo fuera de mi ventana. Era él. Se había posicionado sobre el balcón solo para verme. Atemorizado y paranoico, finalmente me vi obligado a dormir. Al despertarme a la mañana siguiente, me encontraba completamente empapado en sudor. Una pesadilla me había mantenido intranquilo durante las pocas horas que logré dormir. En mi sueño, me encontraba caminando a través de una profunda oscuridad, pero de pronto, un par de ojos sin previo aviso se imponían ante mí. Podía reconocer aquel par de ojos, puesto que eran tan oscuros como para resaltar por sobre la oscuridad que me rodeaba. A medida que aquellos ojos comenzaban a avanzar, de entre las tinieblas emergía una horrenda criatura alada. Esta tomaba vuelo y comenzaba a perseguirme. Estando a escasos metros de atraparme, logré despertar. Tras aquella terrible pesadilla, logré incorporarme. Una vez estando de pie, salí de mi habitación y caminé a través del corredor. Mientras atravesaba el pasillo, me fue muy extraño el no ver a Eduardo durmiendo en su recámara, ya que por lo usual no solía despertarse tan temprano. Bajé a la planta inferior y ahí estaba él. Fue un alivio para mí el verlo en su silla mecedora, pero se me hizo raro que haya pasado toda la noche ahí, debido a que cuando pasé por su cuarto sus sábanas estaban intactas. Como estaba de espaldas, me acerqué y lo llamé por su nombre. No contestó. Rodeé la silla, solo para que mi expresión cambiara de una extremada curiosidad a un terrible espanto. Eduardo estaba muerto, muerto igual que el gato, con la excepción de que no tenía ese corte visceral desde el pecho hasta el estómago, o al menos eso vi de primera vista. Sin embargo, sus ojos no estaban, se los habían sacado y solo quedaban unos huecos precedidos por un fino hilo de sangre que corría a través de sus mejillas. ¿En dónde está? Me dije a mí mismo. Volteé hacia todos lados, ya no cabía duda de que había sido él. Logré enfocarlo en la ventana. Se acicalaba cínicamente mientras me lanzaba una mirada delatora de su culpabilidad. Me invadió la rabia y lancé el objeto más próximo sin atinarle. Espantado por la brusquedad de mi acto, se fue volando. Eduardo, al igual que mí, era alguien solitario, sin parientes cercanos, por lo que se procedió sin mucha demora a su entierro. Se citó a algunos conocidos para que asistieran y a unos pocos amigos también. Se había acordado realizar su entierro por la tarde, tal y como lo dictaba una de sus últimas voluntades en su testamento.
Poco antes de salir, vi con la mirada perdida cómo el sol se aproximaba a ocultarse. Me sentía distraído, no solo por el hecho de que mi amigo había muerto, sino porque también aquel maldito infeliz comenzaba a enloquecerme. En cierta forma, había logrado inmiscuirse dentro mis pensamientos. Me había obsesionado tanto con él, que ahora más que nunca deseaba saber lo que se ocultaba detrás de sus ojos. Sabía que lo averiguaría en cualquier momento, pero no ahora. Por los momentos, debía partir al entierro de mi amigo, se me había hecho un poco tarde ya y sería muy descortés de mi parte el no darle un último adiós. Llegué al cementerio cuando apenas comenzaban los actos protocolarios del funeral. Me sentí aliviado, al menos no había llegado tan tarde como esperaba. Echando un vistazo a los que estaban presentes, pude observar que no había concurrido la cantidad de personas que yo hubiese esperado. Había, aproximadamente, alrededor de unas 20 a 25 personas reunidas en aquel funesto lugar, no más que unos cuantos amigos y unos pocos conocidos. Al intentar colarme entre los presentes, estos inmediatamente me devolvieron una mirada despectiva, pero más que despectiva, era acusadora. No lo decían, ni lo insinuaban con palabras o acciones, pero lo pensaban. Pensaban que yo había asesinado a Eduardo. De hecho, lo empezaron a murmurar. Leves susurros llegaban a mi oído en forma de los más despectivos y desdeñosos comentarios. Sinvergüenza. Descarado. Asesino. Y otros comentarios más eran perceptibles en aquel ambiente hostil. Sabía que no habrían de creerme si les contase que en realidad fue el cuervo el hechor del crimen, por lo que me vi en la obligación de mantenerme inmutable y de bajo perfil durante el resto de la ceremonia. Aunque no existían las pruebas fehacientes que me vinculasen con el homicidio de Eduardo, recientemente tendía a dudar sobre mi propia inocencia. Por un lado, tenía la certeza de no haber sido yo quien cometiera el crimen, pero ¿y si no? ¿Y si fui yo quien lo asesinó en verdad? A causa de esa pregunta, me había mantenido absorto durante todo el transcurso del entierro. Aún abstraído en el instante en el que el féretro comenzaba a descender, el aleteo de unas pequeñas alas me obligó a alzar la vista. Posado sobre su lápida, se encontraba aquel maligno cuervo. Invadido por la ira, mi impulso al ver al animal fue meramente el de una bestia vil y salvaje que ataca a su presa. Aquella dantesca escena había resultado en una sorpresa para todos los presentes, mis acciones habían sido mal vistas por ellos y ahora me miraban como un lunático. Sin embargo, ellos no podían comprender que yo solo quería alejarlo. Suficiente daño había hecho ya. Podía escuchar cómo me llamaban lunático en mi acto de cólera mientras algunos presentes trataban de calmarme. Otros más, con su humanidad sobre la mía, intentaban impedir que matara al pájaro. Finalmente había perdido la cabeza. Me sedaron y fui llevado a la casa de mi extinto amigo bajo la excusa de que su muerte me había afectado de alguna manera. Me dejaron en libertad, evitándome la penosa obligación de ir a parar al manicomio o en la cárcel. Se me aconsejó que realizara algún tipo de actividad con el fin de despejar mi mente. Viendo mi situación, no me quedó más remedio que continuar con mi obra. Los últimos días los había pasado sumergido en mi mundo de fantasía, pero aún no lograba concentrarme lo suficiente como para poder terminar mi libro. Simplemente tenía un bloqueo mental, y me vi en la necesidad de buscar en el opio y el alcohol la solución para mis problemas de ideas. Todavía aturdido por los efectos del vicio, vi cómo aquel engendro maligno se posaba sobre la ventana de mi balcón. Intenté levantarme, pero apenas pude lograrlo torpemente. Ni siquiera me tomé la molestia en querer atacarlo, porque hubiera sido simplemente inútil. El opio cumplía con su efecto, inhibir mi furia. Empero, mientras me acercaba hacia la ventana, encontré súbitamente el valor para poder afrontarlo de una buena vez. ¿Qué quieres? ¿Acaso no me has hecho suficiente daño ya? ¿No te fue suficiente con atormentarme todo este tiempo? Matando al gato. A mi amigo. Haciendo que todo el mundo piense que soy un asesino. Que soy un loco que cayó en la depresión por la muerte de su esposa. Dímelo, maldito. ¿Hace cuánto tiempo estás dañando mi vida? 1 año. 2. Quizás desde que murió Leonora. Respóndeme. Le gritaba mientras lo seguía viendo a los ojos, esos malditos ojos que me habían vuelto loco. El verlos me hacía perder el control y la paciencia, y ni siquiera porque aún estaba drogado fui capaz de controlar mi arrebato de ira. De un golpe, rompí el vidrio que resguardaba la ventana del balcón. El animal, que ni se inmutaba, parecía gozar de mi dolor mientras me desangraba por el golpe.
Entre gritos y vociferaciones, pregunté. ¿Qué demonios eres? No eres un simple cuervo normal, ¿cierto? Tus ojos llenos de maldad te delatan, maldito infeliz. ¿Por qué me haces atravesar todo esto, cuervo estúpido? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué placer sientes al verme sufrir? ¿Que acaso quieres verme muerto? ¿Eso quieres? El asustado animal había empezado a aletear y a gruñir fuera de lo común. Para este punto, me di cuenta de que ya había perdido el control. Epílogo. Diario. La pluma. Título. Un nuevo y funesto luto. El luto y la pesadumbre son albergados nuevamente en la ciudad. Este periódico, como un medio de comunicación veraz y objetivo, lamenta informar la tragedia ocurrida ayer martes 13 de noviembre del año en curso. El conocido escritor de terror, Edgar Edward Penn, íntimo amigo del recientemente fallecido escritor Eduardo Lemming, Q.D.D.G., se quitó la vida mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la avenida Constantine. Se sabe que Penn había presentado problemas de adicción durante los 2 últimos años. Sumado a esto, la muerte de su amada esposa Leonora Penn Wickham y de su entrañable amigo Eduardo contribuyeron en gran parte al deterioro de su salud mental, y eventualmente lo llevó a cometer su suicidio. Se especula que Penn sufría un extraño y grave caso de paranoia, el cual causó que se extirpase a sí mismo sus propios ojos. Por otro lado, los médicos encargados de examinar su cadáver aseguraron que el haber hecho esto no significa que haya sido la causa posible de su muerte, poniendo en duda la especulación de un suicidio premeditado. Recientemente, se ha informado por medio de las autoridades que se procederá a realizar una serie de pruebas antidrogas con el fin de verificar si fue una sobredosis la causante de su fallecimiento. Cabe señalar que, previo a los días de cometer el suicidio, Penn había alarmado enormemente a los vecinos del lugar. Se rumoreaba que los comportamientos extraños de este comenzaron durante los actos fúnebres de su amigo Eduardo. A partir de aquí se le identificó una serie de irregularidades en su comportamiento, como hablar solo durante las noches, e incluso el día 12 antes de su muerte los vecinos reportaron haberle visto quebrar una de las ventanas de su habitación. Tras informar esto a las autoridades, los oficiales correspondientes a la zona lograron irrumpir exitosamente dentro de la habitación donde antes residía su antiguo dueño, Eduardo. Al entrar, hallaron a Penn sentado en el escritorio junto a una bolsa de opio y con un pequeño cuervo sobre él. Para ese momento, Penn ya se encontraba muerto. El hombre del árbol. Esta historia está basada en hechos reales ocurridos en primavera del año 2013, en cercanías del hospital psiquiátrico ubicado en la comuna Independencia, Santiago de Chile. Los relatos son los descritos por la mujer, menor de edad, de iniciales LBN a la Policía de Investigaciones el 12 de octubre de 2013, donde relata cómo, junto a su amiga, conocieron al hombre, señalado como el asesino, sobre un árbol intentando asustarlas. El sujeto aún se encuentra sin identificar, pero la sospecha ha recaído en varios pacientes del centro psiquiátrico. Posteriormente en fiscalía, la menor cambiaría la versión de los hechos, señalando que desconoce quién las atacó. Las razones de este cambio en lo originalmente descrito por la mujer son desconocidas. En febrero de 2014, los informes psicológicos recomendaron declarar inadmisible las actuales versiones de la menor en el caso, que señalaría a los especialistas que el sujeto seguía visitándola por las noches y no se trataba de un ser humano, sino de un espectro que vive en los árboles del vecindario. Luna e Isabel caminan rápidamente por la calle. Es una noche fría y son cerca de las 3 de la madrugada. Es mitad de semana y las calles están completamente vacías. Todas las casas se encuentran con sus luces apagadas y la poca luz que entregan los antiguos focos es bloqueada por el follaje de los árboles a lo largo de la acera. A esa hora ya no pasan autos por los barrios residenciales, la mayoría de familias están durmiendo y el único ruido es el de algunos perros que ladran a las chicas tras las rejas cuando las escuchan pasar. Ambas tienen 16 años, son amigas y vuelven de una fiesta. Se dirigen a sus respectivos hogares, que las separan por no más de 5 manzanas. Ninguna obtuvo el permiso para salir esa noche.
Sin embargo, los padres de Luna no se encuentran en casa, solo está Juan, su hermano de 10 años. Por otro lado, Isabel ha salido varias veces por las noches sin ser descubierta. Aunque ambas van riendo, Luna está preocupada por su hermano. Se supone que debería estar cuidándolo. Si descubre que ella no está en casa, le contará a sus padres y la meterá en graves problemas. Isabel, por su parte, está muy contenta, le cuenta del chico con el que bailó y que desea volver a verlo, piensa perder la virginidad con él. El buen ánimo de Isabel tranquiliza a Luna, ambas chicas van por las oscuras calles riendo y conversando. Luna no se dio cuenta en qué momento pasó todo. En ese momento reían debido a que Isabel había tropezado por un desnivel del camino. La oscuridad del lugar había aportado lo suyo. Luna pensaba que alguien debería podar los árboles del vecindario, ya que tapaban las luces de la calle y dificultaban ver. Entonces sintió como alguien le levantó un mechón de pelo suavemente y una risa extraña salió desde el árbol por el que pasaban. Al instante, su amiga gritó y exclamó: ¡puta madre! Cuando Ana miró hacia arriba, se detuvo en los ojos saltones del sujeto. Las sombras confundían su rostro con el follaje, pero se dio cuenta de que estaba sonriendo. En esos pocos segundos, distinguió la silueta del hombre encaramado en una rama gruesa del árbol, y luego ambas empezaron a correr. Con los gritos y pasos precipitados de las chicas, los perros de toda la manzana empezaron a ladrar. Más de algún vecino identificó los gritos de las chicas, deseando irónicamente que alguien las callara para poder seguir durmiendo. Por esas calles nunca habían ocurrido hechos delictivos, y nadie prestó atención a los gritos. Las chicas no pararon de correr y Ana no quería mirar hacia atrás imaginando que esa cosa las perseguía. Estaban solas en la oscuridad del barrio y sus familias no sabían que estaban ahí. Avanzaron sin hablar por varias manzanas y doblaron por la calle que conducía a la casa de Isabel. Entonces se detuvieron en el pórtico de la casa, ambas estaban exhaustas y se tuvieron que dar unos segundos de descanso para volver a hablar. Ana tenía mucho miedo y el estar detenidas la atemorizaba aún más. Sin embargo, Isabel estaba riendo, era una risa forzada y llena de cansancio. Ana no comprendía la actitud inquietante de su amiga. Esta le contó que el hombre no las seguía, ya que nunca bajó del árbol. Ana sonríe falsamente y le comenta que, de todas formas, no se atreve a caminar sola las 5 manzanas que la separan de su casa. Isabel le dice que no puede acompañarla, ya que sus padres deben verla por la mañana en su habitación. Trata de calmar a Ana y se le ocurre una idea. Le dice que se quedará en el pórtico y estará comunicada con ella por celular todo el trayecto hacia su casa. Ana sabe que no debe perder tiempo, si el hombre del árbol las estaba buscando, en cualquier momento podría aparecer. Se arma de valor y se despide de su amiga Isabel. Ambas están comunicadas por el teléfono. Ana comienza a caminar rápidamente, ya no puede correr, está muy cansada. Dobla en la esquina y verifica que su amiga esté en el fondo. Isabel le dice que no hay problema, que estará con ella hablando todo el camino. Le comenta que sigue en el pórtico y no ha visto al sujeto pasar por esos lados. Ana camina nerviosa por las calles, parecieran estar mucho más oscuras y frías que antes. Ya no va por la acera, sino que bordeando la pista de autos. No se atreve a pasar bajo los árboles. Su amiga Isabel continúa tranquilizándola hasta que la comunicación se corta de golpe. A Ana la invade el miedo, está a mitad de camino y no sabe qué ocurrió. Entonces piensa lo peor, que esa cosa atrapó a su amiga. Se detiene e intenta desesperadamente llamarla, pero nadie le contesta, y por la mente de Ana se abre la posibilidad de volver a auxiliarla. La idea toma más fuerza y decide volver, pero esta vez lo hace corriendo. No tiene un plan, pero sabe que en algún momento deberá gritar por ayuda, seguramente cuando vea cómo el psicópata del árbol intenta raptar a su amiga. En poco tiempo se encuentra de regreso en el punto donde se separó de Isabel. Al no verla fuera de su casa, decide volver a llamar. Entonces observa en su celular un mensaje de texto de Isabel que decía: mi madre me atrapó, hablamos en 10 minutos. Ana había perdido cerca de 5 minutos en ir y volver para nada. La rabia se apoderó de ella. Había tomado una decisión estúpida. Tenía frío, miedo y se encontraba sola. Por momentos el enojo que sentía hacia ella fue mayor al miedo que sentía por el psicópata de las calles. De camino a casa fue diciendo improperios y prometiendo que nunca más arriesgaría su vida por alguien. Sin embargo, siguió su camino bordeando la pista de autos. Los árboles en la acera le dan miedo. Solo faltan 3 calles para llegar a su casa y Ana se siente aliviada.
Un auto dobla por la calle donde ella camina, y si bien este no va a alta velocidad, Ana decide subirse a la acera. No distingue bien quiénes van en el auto, pero reconoce a una pareja joven. Al ver cómo el auto se pierde a la distancia, piensa en volver al borde de la pista, pero ya no siente tanto miedo por la oscuridad del camino. Sin mirar los árboles que la cubren a lo alto con hojas y ramas, mantiene su mirada recta hacia el fin de la calle. La cercanía del hogar la mantiene decidida a seguir su camino sin vacilaciones. Entonces, un dolor punzante en el cuero cabelludo la hizo gritar mientras sus pies se separaban del camino. Un hombre que reía de forma extraña la intentaba levantar desde la oscuridad. No fueron más de 3 segundos, pero Luna sintió ese momento como una pesadilla interminable. Cuando los dedos largos soltaron su cabello, Ana cayó al suelo e inmediatamente corrió al final de la manzana. Los nervios del terror experimentado le jugaron una mala pasada, haciéndola tropezar. La risa misteriosa se vuelve a sentir a pocos metros de ella. El hombre del árbol está parado en la esquina, cubierto por la oscuridad del último árbol. La mira fijamente y está sonriendo. Ana deduce que el hombre siempre la siguió, solo que por calles paralelas. Sin embargo, no comprende en qué momento subió por el árbol. A diferencia de ella, él no se ve cansado. Puede que esa cosa no sea humana. Reconoce la silueta deforme del sujeto. Un hombre alto, muy encorvado y que viste con ropas viejas. Reconoce sus ojos saltones y su sonrisa macabra. Es un hombre muy pálido, casi blanco. Tiene una cara exageradamente larga, es calvo, pero los pocos mechones que posee son largos y oscuros. Es un hombre feo, de aspecto extraño y enfermizo. Ana se petrificó del miedo, no podía gritar ni moverse. El hombre sujetaba un pájaro entre sus manos, que protegía con gran cuidado mientras miraba a Ana fijamente. Ella, invadida por el terror, pregunta, ¿qué quieres? Sin embargo, su voz es débil y quebradiza. No es capaz de repetir la pregunta, no quiere que esa cosa la mate. Entonces, el hombre arroja el pájaro con mucha fuerza hacia el aire, asustando a Ana, pero también liberándola de su paralización. Ahora, Ana aprovecha la atención que el sujeto le está dando al ave para salir corriendo. Solo escuchó al pájaro caer violentamente al suelo. Avanza hacia el otro extremo de la manzana y se da cuenta de que el sujeto no la persigue, no escucha sus pasos ni su risa macabra. Antes de doblar en la esquina que conduce a su casa, se voltea para ver dónde está el hombre. La escena es extraña, pero en parte tranquilizadora. El hombre sigue parado en la esquina mirándola fijamente, no se movió nunca del lugar. Está con el ave nuevamente en las manos y con la misma sonrisa. El hombre vuelve a tirar el pájaro a los aires. Esta vez Ana corre con más fuerza, sin mirar atrás, hasta llegar a su casa. Abre la puerta desesperadamente, como si en cualquier momento pudiera volver a escuchar la risa diabólica del hombre. Ya dentro, la escena confunde a la chica. Se sienta e intenta calmar su respiración. Reflexiona rápidamente lo sucedido y concluye que el hombre seguramente es un enfermo mental, la tomó del pelo porque estaba intentando jugar o llamar su atención. El hombre quería que ella lo ayudara con el ave. Debe tranquilizarse e intentar dormir. Ahora está sana y a salva en su casa. Ana manda un mensaje de texto contándole lo sucedido a Isabel y va al segundo piso de la casa donde verifica que su hermanito está durmiendo. Se dirige a su alcoba y mira por la ventana tratando de buscar al sujeto en la calle, sin éxito. El miedo de Ana cada vez es menor, incluso recuerda la escena del pájaro con humor. Piensa que, por la mañana, ambas chicas estarán riendo de todo lo sucedido. Decide acostarse a dormir cuando su móvil comienza a sonar. Es Isabel y esta vez ella no suena tranquila, al contrario, percibe terror en su tono. Isabel le cuenta que el hombre del árbol está fuera de su casa y no deja de mirarla por la ventana. Ana le dice que no tema. Es un hombre enfermo, pero inofensivo. Isabel tiene mucho miedo, le cuenta que tiene la luz apagada, su alcoba está completamente oscura y las cortinas están cerradas. Sin embargo, por el espacio de unos 2 centímetros que divide las cortinas, puede ver cómo el hombre la mira fijamente desde la calle. Ya lleva más de 20 minutos parado ahí con el ave entre las manos. ¿Cómo sabe la chica que la observa, si su alcoba está oscura? Para Isabel la escena es más bien paranormal y la tiene intranquila. Ana le dice que avise a su padre, sin embargo, Isabel le cuenta que sus padres la descubrieron y amonestaron fuertemente por salir de casa. No se atreve a enfrentarlos otra vez. Por suerte, el tipo comienza a moverse y se aleja.
Ana la calma y le dice que no tema, es solo un loco. Ya es muy tarde, ambas chicas se despiden, pero Isabel no quedó tranquila. Ana ya tiene mucho sueño, son cerca de las 4 de la madrugada e intenta dormir. No sabe cuánto tiempo pasó, cuando su hermano le comienza a gritar algo desde la habitación contigua. Parece que llegó mamá. Sentí que llegó mamá. Ana, despierta. Ana tenía mucho sueño y no procesó lo que el hermano le decía, solo miró el reloj y vio la hora, las 4:24 am. Entonces le respondió enojada que se durmiera y que no gritara, pues podía despertar a los vecinos. Terminó diciéndole que su madre llegaría mañana temprano y que no molestara más. Ana se volvió a quedar dormida rápidamente. Lo que la despertó de forma tan violenta fue el chillido de la puerta al abrirse a sus espaldas. Los pocos segundos en que esto ocurrió bastaron para que ella despertara completamente e identificara que corría peligro. Lo primero que sintió fueron los escalofríos recorrer su espalda. A medida que la puerta se abría, Ana tensaba todos sus músculos. Sus ojos se abrieron completamente y su corazón empezó a palpitar como lo hacía horas atrás. Sentía que estaba momificada, ya que no se atrevió a hacer nada. No tenía sentido que lo supiera, pero ella sabía que no era su hermano el que se acercaba. Quizás los pocos minutos que pudo dormir, las pesadillas con el hombre del árbol la prepararon para este momento, porque su reacción se asemejó más bien a un acto de supervivencia. Su cuerpo cargado de adrenalina no movía un pelo, estaba tan dura como un ladrillo. En esos segundos, miles de cosas pasaban por su cabeza. Esperaba con ansias que su hermano le dijera: Ana, despierta, creo que llegó mamá. Ahora, lo anteriormente dicho por su hermano tenía sentido. No había llegado mamá, había llegado el hombre del árbol, el hombre del pájaro. Era un hombre extraño, pero si es capaz de entrar a tu casa sin autorización, quizás es capaz de cualquier cosa. El corazón de Ana latía de manera dolorosa. Nunca había sido tan perceptiva a lo que sucedía a su alrededor. Ana sentía que sus sentidos funcionaban como nunca antes, era capaz de escuchar todo, cada paso del psicópata hacia su cama, podía oler sus ropas viejas, sentir el frío de su presencia. Pero no lo podía ver porque estaba a sus espaldas, y, además, Ana no lo quería ver aunque sus ojos estuvieran abiertos como nunca antes. Ella no era consciente de las acciones reflejo que tomaría su cuerpo, esperando que el monstruo diera el primer golpe. Cuando la criatura del árbol atacara, el cuerpo estaría tan cargado de energía y adrenalina que podría responder con otro golpe o un salto inesperado que le permitiría escapar de una muerte misteriosa. Pero mientras eso no sucediera, el cuerpo de Ana no se movería. Su subconsciente lo tenía claro. Hay que hacerle creer al asesino que tú no te has dado cuenta de su presencia. El psicópata aún puede arrepentirse de matarte, mejor no provocarlo. Ana confirmó sus peores miedos cuando pudo observar en las sombras que daban a sus ojos cómo se dibujaba la figura de un hombre muy alto, con extremidades largas y postura encorvada. Sintió como un pinchazo en el corazón la risa enfermiza del hombre, pero en voz baja, intentando pasar desapercibido. Los músculos lograron la máxima tensión cuando sintió que la criatura se acostaba a su lado. El peso de la criatura sobre la cama provocó que el cuerpo de Ana se acercara a su verdugo. En esos momentos, Ana inhalaba todo el oxígeno que sus pulmones podían contener, pero no era capaz de botar el aire. Tenía miedo de que el asesino identificara el terror de una respiración violenta, así que aguantó el oxígeno en sus pulmones lo que más pudo, intentando botar el aire de a poco. A Ana le hubiera gustado desmayarse, eso hubiera sido bueno, pensaba. Ella prefería morir rápidamente que tener que luchar con algo que no comprendía. Sin embargo, su cuerpo funcionaba de otra forma. En cualquier momento comenzaría la lucha por sobrevivir. La paralización fue completa cuando sintió la respiración de la criatura en su nuca y percibir cómo éste temblaba y reía nerviosamente. El psicópata movía el pelo de Ana con la nariz y otras veces con la lengua. Ella se dio cuenta de que el enfermo se estaba masturbando. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Entonces, como si se tratara de un milagro, dejó de sentir el peso del asesino en su cama. Ya no sentía la macabra respiración en su nuca. Y aunque no lo podía ver, ya no sentía su presencia en la habitación. El hombre no ha arrancado, pensaba. Solo ha desaparecido. Seguramente ha vuelto a los árboles. Ella no se movió. Mantuvo esa posición toda la noche y parte de la mañana.
Si bien sus músculos dejaron de estar tan tensos, se mantuvo alerta todas esas horas, sin voltear en ningún momento. Cerca de las 9 de la mañana, escuchó cómo su hermano se levantó y se dirigía hacia ella. Cuando el hermano gritó de miedo en la puerta de su habitación, ella dio el salto que no esperaba dar en toda esa terrorífica noche. En un solo movimiento, quedó parada al lado de su cama, dispuesta a golpear, morder, correr o saltar. Ella debía salvar a su hermano y luego debían escapar. Pero la escena que observó, para suerte de ambos, fue otra. Su hermano señalaba un pájaro muerto en medio de la habitación. Ana se dio cuenta de que había manchas de sangre por todos lados. Abrazó al niño y le dijo que no saliera de la habitación. Entonces escuchó el estacionar de un auto fuera de su casa. Pensando que eran sus padres, se asomó a la ventana y se sorprendió al ver un auto de policía. Desde la ventana le gritó a los oficiales que la ayudaran, que había un hombre en su casa. Entonces, observó cómo otros 3 vehículos policiales llegaron a su casa. Los oficiales, al bajar de sus autos, se veían exaltados, muy preocupados y tenían sus armas en las manos. ¿También vienen a ayudarme?, pensó. Ana no entendió qué está pasando, pero, de repente, todo adquiere más sentido. Algo malo había ocurrido y las pistas llevaban a su casa. Los policías encontraron el celular de Isabel y supieron que el psicópata también iba por Ana. Su cara se deformó en una mueca de tristeza y preocupación. Ana no debería saberlo, pero estaba segura de la tragedia que posteriormente le confirmarían en la comisaría. La sangre que había en su alcoba no pertenecía solo al ave, era demasiada sangre para un pájaro pequeño. El hombre del árbol, el hombre del pájaro, ese hombre, antes de visitarla, mató a Isabel y a toda su familia, seguramente porque ellos no supieron quedarse en silencio. Siete minutos en el infierno. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. ¡Ah, mierda! Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio.
Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual, era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? Que nos besemos, prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando. Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos, ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío. Pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal? Preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa. La huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, dos cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Man y manos largas. 18 de febrero. El circo Benedict llegó a mi ciudad. No me sorprendió que la mayoría de los habitantes se entusiasmaran por la llegada del circo. Las boletas para las funciones se agotaron en muy poco tiempo. Después de todo, este circo prometía ser un gran espectáculo con la nueva presentación de Man y Manos Largas. En lo personal, jamás me gustaron los circos, nunca encontré gracia en estos lugares. Sin embargo, había algo particularmente inusual en este circo, incluso, fui una de los idiotas que gastó su dinero en una entrada.
Qué estúpido de mi parte. 19 de febrero. El espectáculo empezó con dos de los personajes más queridos por el público. El hombre fuerte y el payaso sonrisas. La gente a mi alrededor aplaudía y festejaba los espectáculos, cada uno más vistoso y emocionante que el anterior. En lo que a mí respecta, no parecía algo increíble. Magos, payasos, trapecistas, nada que no se hubiese visto antes hasta que llegó el turno del gran espectáculo. Man y manos largas. Lo que entró al escenario era una niña de entre 13 y 15 años, con cabellos rojizos y una venda negra que cubría sus ojos. Lo que impresionó a todos fue que aquella niña caminaba con unos brazos que curiosamente parecían superar su altura. Pasaron varios segundos para que, desde los pequeños niños a ancianos, empezaran a reírse, burlarse y tirarle cosas a la niña. Podía escuchar diferentes insultos. Adefesio fenómeno, y ella solo se quedó allí, con la cabeza baja, ignorando todo lo que ocurría a su alrededor. A medida que la algarabía del público aumentaba, ella comenzó a pasearse por el gran escenario, pero en su cara se veía reflejado un gran dolor. Esto me hizo enfurecer mucho. ¿Por qué se quedaría allí? No lo entendí. Intenté pedir que se callaran, que la dejaran en paz, pero no pude hacer nada, ya que mi voz no era nada comparada a los gritos y risas de los demás, entonces decidí irme. 21 de febrero. 2 días después quise ir a verla, quería hablar con ella y asegurarme de que estaba bien. No había podido dormir bien pensando en su dolor, quería apoyarla, extenderle una mano amiga, aunque no sabía cómo hacerlo. Reuní fuerzas y caminé hasta la colorida tienda. Quería escabullirme sin que nadie me viera. Para mi mala suerte, me topé con ese horrible payaso. Quiero hablar con Manji. Hablar. ¿Tú crees que ese adefesio sabe hablar? No me hagas reír, niña. Es un fenómeno, solo sirve para divertir. Yo en tu lugar me marcharía, pierdes tu tiempo intentando acercarte a ese monstruo. Apreté los dientes. Realmente me enfureció esa respuesta, la forma en cómo se refería a ella, pero no me sentía bien como para continuar discutiendo. Cuando estaba a punto de irme, oí hablar a unos de los trapecistas. ¿Dónde está Mandy? No la encuentro. Un murmullo empezó por parte de todas las personas del circo. No le di mucha importancia a esto, incluso me alegró. No estaba cerca de ese horrible lugar. No la lastimarían. Después de la desaparición de Mandy, el maestro de ceremonia anunció que el circo cerraría sus puertas temporalmente, prometiendo que reabriría lo más pronto posible. Mandy. 24 de mayo. Después de 4 meses el circo volvió a abrir, proclamando por todos lados el regreso de la famosa Man y manos largas. Muchas personas de diferentes lugares asistieron, incluyéndome. Aún me preocupaba Mandy, quería estar totalmente segura de que estuviese bien. El espectáculo empezó como siempre, con carcajadas provenientes de las absurdas actuaciones del inútil payaso y de los malabaristas. Esta supuesta felicidad de las personas terminó cuando llegó Mandy. Las risas se convirtieron en abucheos, llovieron insultos, lanzaban al escenario lo que tuviesen a la mano, la multitud le gritaba nuevamente cosas como monstruo, deforme, entre muchas otras. La niña apoyó sus débiles pies en ese escenario y, sosteniendo sus brazos, empezó a caminar en círculos. Esto no solo sorprendió al público, sino que también al resto de integrantes del circo. La gente se quedó muda cuando ella se quedó inmóvil y, sacándose la venda, con sus ojos amarillentos, me miró fijamente y soltó una simple palabra. Gracias. El silencio recorrió el lugar. El payaso, furioso, se acercó a Mandy y le propinó una bofetada. Acto seguido, las luces comenzaron a parpadear fuera de control hasta apagarse, dejando el lugar totalmente a oscuras. Todo estuvo en silencio hasta que una gran risa demencial, que parecía provenir de ella, inundó todo el lugar. Muchos niños y adultos empezaron a llorar, posiblemente paralizados por el temor. Las luces volvieron. Los llantos no cesaron, sino que se transformaron en gritos de horror. El temor y la angustia se apoderaron de mi cuerpo al ver un espectáculo de órganos esparcidos por el suelo del escenario. Manny se había ido, reemplazada por el cadáver destripado del payaso. Me quedé inmóvil, mi cuerpo no reaccionaba, sentí ganas de vomitar. La gente comenzó a salir corriendo del lugar, yo hice lo mismo. La vida en la ciudad no volvió a ser la misma, la alegría del pueblo se había desvanecido. Nadie salía por las tardes, cerraban las ventanas y aseguraban las puertas. Tenían temor. No los culpo, yo también tenía miedo. 1 de junio.
Comencé a sentirme extrañamente acosada, pero no creo que sea de gran importancia, es solo parte de la paranoia. 7 de junio. Al salir de la escuela fui atacada por 2 hombres, trataron de robarme, me golpearon, pero un instante después allí estaba ella. Estranguló a uno de mis agresores, al otro le arrancó la cabeza. El pánico me inundó. Ella se acercó a mí, pero no puedo recordar más. Perdí el conocimiento. 9 de junio. Supongo que ver eso me afectó gravemente, mi paranoia ha aumentado. Ahora siento que en todo momento me vigilan. Podrían creer que estoy loca, que yo fui la culpable, pero no, nadie puede saber que yo estuve allí. Y manos largas, 0. 13 de junio. Hoy la volví a ver. Cada día la veo por mi ventana, cada vez más cerca. Tengo miedo, ha dejado muchas víctimas en estos días. Ella me susurra, dice que lo merecían, se habían portado mal, necesitaban un castigo por sus actos. Después de todo es justo. El payaso murió, se portó mal, se lo merecía. 18 de junio. Ella quiere que la acompañe. No quiero ir lejos, no puedo soportarlo, me estoy enloqueciendo. Ya no puedo permanecer sola, siento su presencia detrás mío, no sé si es cosa de mi imaginación o realmente está allí. 21 de junio. Mandy está furiosa, me he portado mal. Ella viene por mí, debí haber ido con ella, debí escucharla, debí portarme bien, la puerta está sonando, oigo pasos a mi alrededor, necesito ayuda, no quiero morir. Mi cuerpo no deja de temblar, unos brazos largos y fríos se están deslizando por mi cuerpo, las enormes manos se cierran sobre mi cuello. No tardará mucho en romperse, el aire hace falta. Solo puedo ver la cara de Mandy y la maniática expresión de su rostro. La explicación menos satisfactoria. Antes de que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a infinidad de especialistas, y casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, pero ciertamente no era insólita. Estábamos devastados. Los doctores sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato. Tenían la preocupación de que los químicos podrían interferir con el desarrollo de su cerebro. A los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos si las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Paul dijo que nos podría ser útil identificar las alucinaciones en el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela, para que pudiéramos saber qué era lo que debíamos anticipar. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el kinder enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y más que capaz, pero al final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba atención especial. Debíamos aislar sus alucinaciones de la imaginación normal y diaria que todo niño de su edad tiene. Empezamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro grande que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El otro era un pez que la seguía de un lado a otro y le hablaba sobre caricaturas. Pero el más desconcertante para nosotros era el hombre oscuro sin ojos, nariz u orejas que le decía cuán divertido sería si saliera corriendo hacia afuera y jugara en la calle. En más de una ocasión, Paul me dijo que había perseguido a Verónica después de que ella abrió la puerta mosquitera y se precipitó hacia la calle congestionada. Tras la tercera ocasión, Paul se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo en su trabajo y pasó el día colocando una cerca. Era verano, y por más que quería mantener a Verónica adentro, sabía que la luz del sol y el aire fresco eran demasiado importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre que Verónica jugaba afuera, se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar cuando no podía saltarla. Recuerdo haber estado sentada con ella, en la grama a un lado de la cerca, mientras sollozaba y hablaba con el pez sobre cómo el hombre oscuro estaba enojado con ella y le había dicho al perro que fuera grosero cuando jugaran. Luego se puso a gritar por un largo tiempo. Cuando finalmente logré que me contara lo que estaba sucediendo, lo único que dijo fue que el pez había sido arrollado por un auto y que se había muerto. Hice mi mejor esfuerzo para consolarla, pero fue inútil. Paul y yo tuvimos una plática extensa esa noche.
Decidimos que su condición se encontraba lo suficientemente mal como para que requiriera de la medicación que habíamos estado tratando de evitar desesperadamente. Después de un viaje al doctor, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que su condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Se nos dijo que la observáramos muy cuidadosamente. La medicación podía provocar que las alucinaciones empeoraran antes de que mejoraran. Al tercer día con el experimento de la medicación de Verónica, sus alucinaciones se hicieron violentas. Nunca había visto a nuestra hija tan atemorizada. Durante el transcurso de 2 días horrorosos, nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte, y ahora hacía que el agua tuviera un sabor fétido. Cómo el perro la hería siempre que se encontraba sola. Cómo el hombre oscuro sin nariz, orejas u ojos rasguñaba su barriga con tanta fuerza, que había empezado a sangrar. En una ocasión que vi por debajo de su camisa, encontré arañazos frescos por todos lados en su barriga. Revisé sus uñas y, efectivamente, podía ver restos de sangre y piel por debajo. Paul y yo no sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó la relación entre mi esposo y yo. Podía notar que su depresión había resurgido. Aún así, me preocupaba más por mi hija inocente que por mi marido adulto. Los doctores nos pidieron que comenzáramos a ir amainando la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. No pude notar la diferencia. Verónica siempre estaba asustada y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca, usualmente después de la hora de dormir. Paul y yo empezamos a intercalar noches en las que dormíamos en la habitación de Verónica para vigilarla. Pero encontraba sangre en sus sábanas, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Cada una de sus alucinaciones se había vuelto agresiva. El pez la mordía, el perro se recostaba encima de ella para que no pudiera respirar y el hombre oscuro la arañaba. Consideraba seriamente si Verónica necesitaba ser institucionalizada. Paul se disparó en la cabeza un sábado por la mañana mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo el desayuno. No me molestaré en detallar la conmoción, el sentimiento de traición y la desesperanza pura que le siguieron. Se me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma. Un par de semanas después de su funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta entonces, había funcionado bastante bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimo positivos mientras escudriñábamos la casa. Estaba empacando cosas pequeñas que le habían pertenecido a Paul. Me dolía demasiado verlas cada día. Verónica me comentaba distraídamente que había estado durmiendo mucho mejor, sin ninguna pesadilla, y que el perro ya no se estaba subiendo en ella y el pez había vuelto a ser amigable y gracioso. Le dije cuán feliz me hacía escuchar eso y llevamos la caja que estaba cargando al cobertizo de Paul. Pensé en preguntarle si el hombre oscuro con el rostro aterrador aún le estaba pidiendo que se lastimara. Antes de que pudiera hablar, la vi rasguñándose su barriga furiosamente. Gracias a Dios por los guantes de felpa. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Paul había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada para el cobertizo. Abrí la puerta y Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda, y yo a la derecha, buscando un lugar en donde pudiera poner la caja. Verónica rió por lo bajo y exclamó: "Ahora yo estoy encima de ti". Me di la vuelta para ver a quién le estaba hablando. Arrugado en una esquina, debajo de Verónica, había un disfraz de perro. Relámpago. Acabábamos de mudarnos a una pequeña casa rústica en los suburbios. Residencial cuento de hadas. Tranquilo, vecinos agradables, vallas de palets. Baste decir que sería un comienzo nuevo para mí, un padre soltero reciente, y mi hijo de 3 años. El momento para dejar atrás el drama y estrés del año pasado. Tomé la tormenta de la noche como una metáfora para este nuevo comienzo. Un último espectáculo teatral antes de que la mugre y suciedad fuesen arrasadas. A mi hijo le encantó, en todo caso, aun cuando se fue la luz. Fue la primera gran tormenta que había visto.
Destellos de relámpagos iluminaban los cuartos semidesocupados de la casa, dándole sombras largas y espeluznantes a las cajas de mudanza, y él saltaba en su lugar y gritaba en lo que los truenos retumbaban. No se dispuso a irse a la cama hasta altas horas de la noche. La mañana siguiente lo encontré despierto en su cama, sonriente. Vi los relámpagos en mi ventana. Anunció orgullosamente. Unos días más tarde, me contó lo mismo. No seas bobo, le dije. No llovió anoche, solo estabas soñando. Ah, se le veía desalentado, en cierta forma. Revolví su cabello y le dije que no se preocupara, que debería haber otra tormenta pronto. Luego se convirtió en un patrón. Me decía cómo vio los relámpagos fuera de su ventana al menos 2 veces a la semana, a pesar de que no hubiera llovido. Sueños recurrentes de esa primera y memorable tormenta, pensé. En retrospectiva, es fácil odiarme. Todos me aseguran que no hubo nada que pude haber hecho, ninguna forma de poder saberlo. Pero se supone que debo ser el guardián de mi hijo, y esas son palabras de consuelo inútiles. Revivo esa mañana frecuentemente, haciéndome un café, vertiendo leche en mi cereal y recogiendo el periódico para leer acerca del pedófilo local que las autoridades acababan de arrestar. Era material de primera plana. Al parecer, este hombre escogía un blanco joven al azar, merodeaba su casa durante un tiempo y tomaba fotografías por la ventana mientras dormía. A veces iba más lejos. Mi estómago se contrajo en tanto hacía la conexión. En aquel momento, era apenas algo salido de la imaginación de un niño. En retrospectiva, es la cosa más aterradora que he leído. Alrededor de una semana antes de que el predador fuera capturado, mi hijo se me acercó en su pijama. ¿Adivina qué?, me preguntó. ¿Qué? No hay más relámpagos en mi ventana. Le seguí la corriente. Ah, qué bien. ¿De vuelta a la normalidad, eh? No, ahora están en mi armario. Aún tengo que ver las fotografías que la policía ha recuperado,